Bueno, y nosotros vamos a estar hablando de un interesante tema. Muchísimas gracias a Hazel Hernández porque nos ha dado un preámbulo extraordinario para lo que vamos a abordar a continuación con el doctor Octavio Duarte. Él es internista, neurólogo, y el doctor Agenor Arias, anestesiólogo, y también es especialista en medicina regenerativa de la clínica de especialidad Da Vinci. Un tema sobre células madres. ¿Qué es esto? ¿Es algo nuevo? ¿Es un procedimiento? ¿A quiénes puede beneficiar? Ellos nos lo van a decir. Si usted tiene consulta, márquenos al 2222-7808 o bien escríbanos un mensaje de texto. Doctores, bienvenidos, muy buenos días. Qué grato que nos puedan acompañar en esta mañana. Gracias. Sí, doctor, quisiéramos saber células madres. ¿De qué estamos hablando en este caso? Sí. Las células madres, preferimos que el doctor... Excelente. A ver, doctor Agenor. Buenos días. Antes que nada, pues agradecerle, ¿verdad?, el espacio que nos han dado. Es un tema muy interesante, novedoso, prácticamente nuevo pues en nuestro país, aunque ya esto en otros países desde hace muchos años viene. Para empezar a hablar de células madres tenemos que hablar primero de que en el organismo adulto existen células con una función específica. Digamos, el pulmón tiene sus células específicas que se llaman los neumocitos, el hígado sus células que se llaman los hepatocitos, el riñón la nefrona, ¿sí? Pero las células madres son aquellas células que se encuentran en el organismo en una etapa temprana de su desarrollo, que son capaces de dividirse indefinidamente, multiplicarse, regenerar tejidos dañados y puede convertirse en cualquier tipo de célula al órgano que esté dañado. Interesante porque hablaba con ustedes fuera de cámara que hemos escuchado bastante del plasma rico en plaquetas, hemos hablado de otras situaciones que están apoyando que también es parte de nuestro cuerpo y se produce. Pero ¿qué tanto va a beneficiar y quiénes son los candidatos a obtener este tipo de tratamientos? Bueno, específicamente las células madres tienen un abanico de enfermedades que pueden ser tratadas de ellas. Lo novedoso de esto es de que se pueden obtener de su propio cuerpo, de su propio organismo, sin producir ningún tipo de reacción o efecto secundario. El tratamiento con células madres se usa generalmente por producto de los estilos de vida, de la globalización. Cada vez nos enfermamos más jóvenes. Ahora existen muchos más diabéticos a temprana edad, ¿sí? Y esto conlleva a un presupuesto tanto del Estado como de las empresas que trabajan estos pacientes, porque con los medicamentos van a ser controlados pero no van a ser curados. Así es. Los estilos de vida pues han tergiversado completamente la salud de nosotros. Por eso las células madres, como se obtienen de nuestro organismo, lo novedoso, como les decía, es que son extraídas de su propio cuerpo, que en general las podemos clasificar en dos grandes grupos, las embrionarias y las adultas. Las embrionarias sí ha habido cierta controversia en algunos países, porque se obtienen de embriones humanos de 3 días de nacido, entonces eso muchos países lo han parqueado. Pero bueno, las investigaciones han seguido y las células madres adultas, de nosotros, la persona adulta, se pueden extraer de la grasa, se hace una mini liposucción, se extraen, se pasa por un proceso afuera del organismo, ¿no?, que se llama decantación, se lava, se cultiva, se activan y se reinfunden al paciente por diferentes vías en dependencia de lo que nosotros queremos tratar. Es importante de medidas de seguridad, ¿verdad? Claro, bajo estrictas normas y requerimientos internacionales, protocolos internacionales de seguridad. Esto se hace en un quirófano, ¿sí? Ok. Usted decía algo muy interesante, doctor Agenor, que hay muchas enfermedades que se pueden cubrir con este tipo de procedimiento o tratamiento. Pero usted, doctor Duarte, que también es internista, ¿cuáles serían esas enfermedades? Porque muchos nos estarán viendo, quizá padecen de diabetes, que es lo común, padecen de algo del hígado, del riñón, padecen incluso el mismo lupus, que hay personas que creen que es una enfermedad nueva y nada que ver. Pues entonces, ¿cuáles son esas enfermedades? Sí, como mencionaba el doctor Arias, hay un portafolio, digamos, un grupo de enfermedades crónicas, la mayoría, dentro de eso está la diabetes. Hay aproximadamente cerca de 400 millones de pacientes diabéticos en el mundo, una enfermedad con alta prevalencia. Pero así también usted mencionaba la artritis reumatoide, es decir, el abanico de enfermedades dentro del grupo de la medicina interna es muy amplio. ¿Hasta el nervio ciático se puede tratar? Sí, lo que pasa es que el nervio ciático tiene un tratamiento que puede ser farmacológico, pero también utilizando otras técnicas para el manejo del dolor, que el doctor es experto en eso. Pero en el caso particular
mi enfoque es eminentemente neurológico. Entonces estamos tratando de enfermedades neurodegenerativas, como la enfermedad del Parkinson, enfermedad de esclerosis múltiple, esclerosis lateral amiotrófica, y hemos tratado pacientes con demencia. ¿El Alzheimer? El Alzheimer. Ya ahorita en medicina todo tiene que ser medible. Para poder demostrar que un fármaco o un proceder o una técnica novedosa es útil, tenemos que tener una medición. Entonces esa medición se tiene que aplicar antes y después de los tratamientos. Pero yo creo que ya en el mundo hay evidencia, digamos, información científica que respalda el uso de esto. Han pasado 109 años desde que se acuñó el término de células madre por el doctor Maximoff, pero además 20 años de la investigación científica ha ido muy acelerada por el tema esto del trabajo de las células embrionarias, que tenía un aspecto ético, ¿verdad?, que frenó un poco eso, pero ahora estamos en otro momento. De todo lo que es verdad, los avances. Tenemos una llamada. Muy buenos días, adelante, ¿le escuchamos? ¿Aló? Muy buenos días, ¿cuál es la consulta? Me dicen, por favor, si la tenemos, si no, para leer algunos mensajes de texto. Vamos a leer mensajes y quisiéramos también hacerle una consulta desde el punto de vista qué efectividad tiene este tratamiento, porque a veces habíamos escuchado las células madres desde el punto de vista cosmetológico. Es para cosméticos, y entonces dice, exactamente, pero aquí no, aquí esto va más allá, está teniendo que ver con nuestra salud, que no tiene nada que ver con lo físico. Sí, el tratamiento con células madres, como le decía, tiene ya una sustentación científica muy grande en el mundo. Sí. ¿Verdad? Donde en neurología, por ejemplo, donde más se ha demostrado su beneficio, y lo hemos visto en la práctica médica con nuestros pacientes, es en la enfermedad de Parkinson. Hay estudios sobre esclerosis múltiple, sobre todo en las formas progresivas, que son las de difícil manejo. ¿Verdad? En el Congreso Europeo, el ECTRIMS, ahorita hay una publicación importante sobre la gran utilidad. Excelente. Si nosotros nos basamos, ¿verdad?, en la investigación científica y en protocolos aprobados internacionalmente. Excelente. Una llamada ahora sí. Muy buenos días. ¿Cuál es la consulta? Adelante, le escuchamos. ¿Aló? Buenos días, bienvenida. Buenas. Sí, ¿Su consulta? bueno, ¿aló? Sí, dígame, le escuchamos. Una consulta con los... Sí, ya lo está haciendo, adelante. Sí, es que desde agosto del año pasado a mí me había dado un hormigueo en todo el cuerpo. Sí. Y el jueves me hicieron una urotomografía y me salió en el nivel 8 lesiones escleróticas. ¿Lesiones? Escleróticas. Ok, escleróticas. En el aspecto posterior y anterior de las alas mayores del sacro derecho, que mide 3 milímetros y el posterior mide 5 milímetros. Entonces a mí me preocupa eso porque fíjese que desde agosto yo tengo un hormigueo en todo el cuerpo y no sé, pues quería ver, pero me podían dar una consulta. ¿Ella pudiese ser candidata a una consulta? Sí, no habría ningún problema, excelente. ¿no? ¿Alguna pregunta que le vaya a hacer? ¿Le entendiste bien? ¿Se hizo una urotrack, por qué dijo? Sí, tenemos que darle la consulta que llegue a la clínica. Sí, yo creo que es preferible, ¿cómo no? ¿verdad? Déjenos, por favor, y lleve el examen que le realizaron para que los doctores puedan, ¿verdad?, verificar con exactitud qué es lo que ahí se le diagnostica. Por favor, con el número de teléfono, el nombre completo, usted nos lo deja para que sea, pues, accesible esa consulta. Vamos a leer algunos mensajes de texto que nos han hecho llegar. Me preguntaban qué tan viable ha sido los resultados del uso, bueno, de las células madres, que ya usted lo decía, doctor, si se pueden regenerar... se puede dar regeneración de cartílago en la columna por desgaste en la columna. Otra de las personas que nos escribe, para lesiones en la rodilla, me dijeron que eso es bueno. Le puede preguntar a Odeli, pues ahí los doctores no nos van a decir. Él es un compañero de trabajo. Otra de las personas, una señora con Alzheimer de 96 años, se puede aplicar las células madres. Otro de los mensajes de texto, cuánto ese tratamiento es accesible y más o menos como cuánto nosotros podemos invertir. Otra de las personas nos da la misma consulta. Muy buenos días, ¿cuánto puede ser el tratamiento? ¿Qué cantidad de tiempo? Nos preguntan por acá. Y otra de las personas nos dice, bueno, ¿hasta cuándo se puede usar y cuánto cuesta? Dice, ¿en qué momento se puede utilizar el tratamiento? Bueno. Sí, voy a abordar lo del Alzheimer y el resto de la parte. Miren, en relación al Alzheimer no existe restricción en base a la edad hasta el día de hoy. Habría que ver qué estadio de la enfermedad nos encontramos, porque incluso
si son formas muy avanzadas de la enfermedad, el tratamiento farmacológico incluso no es útil. Y la otra situación es con respecto a la enfermedad, ¿verdad? Y todas las enfermedades neurodegenerativas, diagnóstico temprano, tratamiento temprano. Excelente. Que más temprano usemos el tratamiento, más beneficio. Excelente, doctor. ¿Correcto? Sí, las células madres inicialmente pues, se empezaron usando en todos los problemas de artrosis, tanto de cadera, de rodilla, de hombro, no solo de cartílago, sino de ligamentos. Okay. Hemos visto que ha sido la evolución satisfactoria de muchos pacientes. Incluso nosotros hicimos cursos con unos médicos de la FIFA que tratan a los futbolistas. Todavía mejor que el resultado que había dado hasta ahora del plasma rico en plaquetas. El plasma rico en plaquetas es un tipo de célula madre derivado de la sangre. Ok, sí. Pero el plasma, la célula madre que estamos hablando nosotros es obtenida de la grasa, Ok. que se une con el plasma rico en plaquetas para Y lo importante es que es de reinfundirlo al nosotros mismos, organismo. doctor. Claro, eso es. También el antienvejecimiento se usa con mucha frecuencia y con muy buenos resultados, pero sobre todo en los problemas articulares es excelente. ¿Sí? Diabetes, enfermedades autoinmunes como el lupus, artritis reumatoidea y el abanico de enfermedades grandes que Ok. se puede tratar con células madres. Excelente. El tratamiento que es autólogo, no alogénico. Sí. Entonces, Nos consultan no- si es accesible, que cuánto tiempo ya la persona va teniendo cambios o mejorías. Nosotros tenemos que valorar al paciente primero para ver el estadio, como decía el doctor, de la enfermedad. Ok. Entre más temprano nosotros iniciemos el tratamiento, mejores resultados. Excelente. Recordemos, por ejemplo, la diabetes. Tiene 20, 30 años de ser diabético, ya están dañados otros órganos. Así es. Entonces es mejor verse a tiempo donde no se han dañado otros órganos y así nosotros podemos valorar al paciente y indicarle pues